La paz del Señor con cada uno. Es hermoso estar en la presencia del Señor. Entendemos en momentos como estos la palabra del salmista David cuando dijo: yo preferiría estar por lo menos un día en los atrios de la casa de mi Dios que 1000 fuera de ellos. Damos gracias al Señor porque es en su gracia, en su misericordia, en el poder de su presencia entre nosotros, que podemos manifestar el regocijo de vivir la vida de fe, porque en todo y por todo su nombre es glorificado. Es para nosotros un gusto estar este día en los estudios de 890 AM y dar la proclamación del Evangelio del Reino de los Cielos. Este día vamos a compartir la palabra del Evangelio. Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Así está establecido en la palabra. La confesamos, la creemos, la vivimos. Y esta es la enseñanza que el Señor nos presenta en el programa del día de hoy. El Señor llevó en la cruz del Calvario nuestras enfermedades. Pero quiero decirle, hay enfermedades que vienen por causa de contaminaciones a las cuales hemos ingresado. Para entender el tema, vamos a ir al Evangelio de Marcos en el capítulo 5 y a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 43, una historia muy conocida, la hija de Jairo y la mujer que fue sanada de flujo de enfermedad, 2 sanidades en un mismo evento, y así lo presentan tanto el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas. Leo capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está a la muerte. Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguía gran compañía, y le apretaban. Y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, como oyó hablar de Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga y vio el alboroto, los que lloraban y gemían mucho. Versículo 39, y entrando les dice: ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echados fuera todos, toma al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba. Y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita cumi,
que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años. Y se espantaron de grande espanto, mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Este es el mensaje del Evangelio. Es la doctrina de la restauración por medio de Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe, es por medio de la fe en su nombre, es por gracia. Este es el mensaje que el Evangelio proclama, el Evangelio que el Señor Jesús estableció sobre la faz de la tierra. Pero quiero que sepamos hoy que hay enfermedades. Pese a que el Señor llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, hay enfermedades que vienen por cuestiones de contaminación en las cuales el hombre, en las cuales la mujer entra, en algunos casos, sin saberlo, y las contaminaciones producen enfermedades. Por esa razón, el apóstol Pablo escribe y dice, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el nombre de Jesús. Hay enfermedades que no ceden, por más que se ora, por más que la persona busca del Señor. Y tengo que decirles, estas enfermedades, estas dolencias, estas situaciones no saldrán, entre tanto no quitemos la contaminación que provocó que aquella enfermedad, que aquella dolencia entrara. Y este es el caso que tenemos precisamente en el relato que acabamos de leer. Déjeme decirle, los relatos en las Sagradas Escrituras no tienen el propósito de informarnos lo que sucedió 2000 años atrás. No es ese el propósito. Los relatos que están establecidos en las Sagradas Escrituras tienen el propósito de enseñarnos, de instruirnos, de corregirnos acerca de lo que debemos de hacer y acerca de lo que no debemos de hacer. Hay enfermedades que vienen como resultado de contaminaciones. Mientras la contaminación no sea quitada, la enfermedad no va a suceder. Y déjeme entrar al texto que acabamos de leer para mostrarle precisamente lo que le estoy diciendo. Dice el texto en el versículo 25, estoy en el capítulo 5 de Marcos, en el versículo 25, y una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Ahora, si usted se remite hasta el versículo 42, encuentra esta palabra. Y luego la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años. 12 años de padecer flujo de sangre, 12 años de edad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando esta mujer cayó enferma, el mismo año era el año en que la niña estaba naciendo. Y se establece una relación. No son familiares, no lo vayamos a ver de esta forma. No son familiares, la mujer no es una familia de la niña, pero hay una relación que se nos está presentando para que entendamos qué es lo que estaba sucediendo espiritualmente detrás de esta condición. 12 años, el mismo año que la mujer se enferma, es el año que la niña nace. Pero hay algo todavía mucho más impactante. Vaya usted hasta el versículo 35. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Y esto impacta todavía mucho más. El año que la mujer cae enferma es el mismo año que la niña nace. Pero lo que impacta más es
que cuando la mujer es sana, la niña muere. ¡Qué casualidad! Podríamos decir, pero déjeme decirle, no es ninguna casualidad, porque se estableció una relación, aunque no son familia, pero se estableció una relación, y los datos son muy importantes para poder entender qué es lo que está sucediendo espiritualmente. En el ambiente, en el lugar donde ellos estaban viviendo, se estableció una contaminación que afectó, y como lo estamos viendo, afectó a la población femenina. Hay enfermedades que son enviadas a sectores de la población que no afectan a toda la población, que afectan solamente a unos sectores. ¿Por qué razón solamente a unos sectores? Porque hay una contaminación que ha sido ingresada, que ha sido establecida, y entre tanto esa contaminación no sea quitada, aquella situación, aquella condición de enfermedad no va a ser retirada. La mujer estaba portando una contaminación que se estableció justamente el mismo año cuando la niña nació, y estaba reclamando las vidas de un sector de la población. ¿Por qué se lo estoy diciendo así? Porque si usted observa en el versículo 26, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Observe esto, antes le iba peor. ¿Qué quiere decir? Que el resultado, que la condición de la mujer era la muerte, iba peor. ¿Qué es lo que se podía esperar? Que en cualquier momento la mujer desapareciera, muriera. Y se ve aquí que la niña está enferma de muerte, y justamente en ese momento la niña muere. La mujer es la señal de que una contaminación se había establecido 12 años atrás en toda la población. Y esto es algo que tiene que alertarnos a nosotros para que podamos vivir la vida de fe con sabiduría, para que podamos vivir la vida de fe con la guianza del Espíritu de Dios. Si usted observa, en los relatos de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas coinciden en presentar a la mujer con flujo de sangre justamente junto con la sanidad de la hija de Jairo. ¿Por qué razón? Precisamente es para mostrarnos que esta situación no era una situación personal, no era una situación local, individual. Esta era una situación que estaba afectando al pueblo completo, a la población completa. Una contaminación se estableció, y la mujer era la muestra, la evidencia, la contundencia de que se estaba estableciendo o se había establecido una contaminación en el lugar. Por eso es bien importante que nosotros entendamos, que mientras una contaminación no sea levantada, no sea quitada, aquella enfermedad, aquella situación no va a ser removida. Yo recuerdo hace algunos años atrás, una mujer que vino a pedir oración, como muchas veces sucede en las situaciones en la vida. Vino a pedir oración por una condición normal de la mujer, pero a los días iba a ser operada. Se hizo oración por ella y la mujer fue intervenida quirúrgicamente. Según los médicos, cuando salió de la operación, ella no
iba a padecer absolutamente más de nada porque la operación fue un éxito. Pero 3 meses después de haber sido operada, resultó con otra enfermedad que no tenía y vino de nuevo con esta condición. Y allí el Señor me hizo entender que había una contaminación en ella, que mientras no resolviera aquella contaminación, podría sanar, podría resolver su estado de salud, pero volvería a caer nuevamente en la misma condición. Y recuerdo que le dije por el Espíritu de Dios, ¿hay algo que tú no has confesado al Señor? Inmediatamente aquella mujer comenzó a llorar, no sabía por qué, irrumpió en llanto y me dijo, yo había jurado irme a la tumba con este secreto. La mujer confesó que le había sido infiel al esposo y nadie lo sabía. Habían otras situaciones, otras consecuencias producto de esa situación. Nadie lo sabía. ¿Sabe qué? Cuando la mujer confesó, cuando la mujer sacó aquella contaminación que había dentro de ella, la condición de salud cedió completamente. Es el caso que nosotros tenemos aquí. La mujer con flujo de sangre es un termómetro para que nosotros veamos lo que estaba sucediendo dentro del pueblo. Era una contaminación en el pueblo entero que estaba afectando en este caso particular a un sector de la población, mujeres, porque era una niña de 12 años. El día que la mujer se enfermó fue el día que la niña nació, por eso cargó también con esa misma contaminación y ya estaba terminando con la mujer y estaría terminando también con la niña. Mientras no quitemos las contaminaciones, las enfermedades no van a salir. El enemigo, Satanás, establece contaminaciones en las regiones, establece contaminación en los lugares, por eventos, por situaciones que acontecen en los lugares. Por eso es importante que nosotros estemos pendientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor, porque hay una contaminación que se ha establecido. Hay personas que me están escuchando y que están enfermas, y que se ha orado por ellos, y que han pedido oración, pero su enfermedad, pese a que se ha orado, y en algunos casos pudiera ser que se ha ungido a la persona en obediencia a lo que la palabra dice en el libro de Santiago, pese a ello, las personas no han resuelto su situación, siguen todavía enfermos y en algunos casos pareciera que se están empeorando. ¿Por qué razón? Porque hay una contaminación que es necesario que sea quitada. Esa contaminación puede ser una contaminación generacional en tu familia. Hay un secreto de familia, hay un secreto que corre en familia. No se confiesa, no se declara. Todos lo saben, pero nadie se atreve a divulgarlo, nadie se atreve a confesarlo. Mientras esa contaminación esté, la condición de salud va a empeorar. Hay una contaminación en el lugar. Hay una contaminación en la región, en el lugar donde tú estás habitando. ¿Qué tipo de contaminación? A 2, 3 casas de donde tú vives, hay un sitio donde se practica brujería, hay un sitio donde se practica hechicería, hay un sitio donde se practica santería. Todos estos lugares son sitios de contaminación y dice la palabra, un poco de levadura, leuda toda la masa, mientras la contaminación no sea retirada. La enfermedad no podrá ser removida. ¿Por qué? Porque existe un derecho legal que le otorga al enemigo la permanencia en el sitio. Por eso es bien importante que nosotros entendamos el día de hoy, que es necesario que removamos toda contaminación de los lugares. Pastora. Julia Santiago de Yabucoa nos saluda y pide oración por la salud de ella y de su esposo Ismael.
También la hermana Josefina Echevarría pide oración por su salud. Ricardo Molina de Arroyo nos saluda y pide oración por la salud de su esposa Wendy. Gabriela Torres de Humacao nos saluda a todos y y pide oración por el ministerio de WFAB 890. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Gloria a Dios. Es la palabra del Señor. Es el mensaje del Evangelio. Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Es la palabra del Evangelio. Pero sabes, lo que estamos estableciendo en este día y por medio de la palabra, que mientras no sean quitadas las contaminaciones, no va a ser levantada esa condición de enfermedad. Hay otro caso que ustedes conocen perfectamente y es el caso de cuando Jesús se encontraba enseñando la palabra y dos traían en una camilla a un paralítico. Había tanta gente que no pudieron entrar al lugar donde Jesús estaba enseñando la palabra. Así es de que decidieron subir al techo, quitar parte del techo y bajarlo para que Jesús lo viera. Dice la palabra que Jesús dijo esta palabra: no temas, tus pecados te son perdonados. Y ahí lo vemos claramente. Los que estaban presentes dijeron: ¿quién es este que perdona pecados, que se atreve a perdonar pecados? Porque déjame decirte, era más fácil, como Jesús lo dijo, decirle al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Era más fácil decirle. Pero ¿por qué Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados? Porque mientras hay contaminación, mientras no se confiese la contaminación, mientras nosotros no quitemos la contaminación, aquella enfermedad no va a ceder, porque hay un derecho legal que le asiste al enemigo para mantenerse allí en ese lugar. Por eso el día de hoy estamos hablando de contaminaciones. ¿Qué contaminación hay en tu casa? ¿Qué introdujiste a tu casa? Pero es que eso lo hice hace tiempo, hace años, ya el Señor me perdonó por ello. Esto es un concepto bastante erróneo que se maneja dentro de las comunidades de fe. Sí, lo hiciste hace tiempo, posiblemente lo hiciste antes de que vinieras a Cristo Jesús. Pero déjame decirte, mientras no se denuncie la contaminación, la enfermedad no va a ceder, no va a ceder, óyelo bien. Por eso el día de hoy, más que tal vez orar por las personas, es necesario que nosotros mismos, cada uno en nuestros lugares, cada uno en nuestras regiones donde estamos ubicados, empecemos a ver qué contaminación hay, qué contaminación trajimos, qué contaminación introdujimos, qué acto, qué decisión nos llevó a tomar contaminación. El apóstol Pablo, y cito de nuevo 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, lo dice claramente: ya que tenemos tales promesas, óyelo bien, limpiémonos. Y mira cómo el apóstol lo está presentando. Él no dice límpiense, él se está incluyendo. Limpiémonos. ¿Sabe por qué? Porque él mismo dijo en una ocasión, y esto solamente se mira en la versión antigua de las Sagradas Escrituras, dice la palabra: yo Pablo, quise ir a vosotros una y otra vez, pero el enemigo me embarazó, dice en la versión antigua. Me embarazó. La versión revisada dice: me estorbó. Hay una gran diferencia entre estorbar y embarazar. Estorbar tiene que ver con algo externo, pero embarazo tiene que ver con algo interno. Y el apóstol está diciendo: el enemigo me embarazó. Quiere decir que él mismo tomó una contaminación. Por eso 2 Corintios capítulo 7 versículo 1 lo dice claramente: ya que tenemos tales promesas, limpiémonos. Él se incluyó. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en Cristo Jesús. Pastora. Dama de Ceiba nos saluda y pide que oremos por sus peticiones. Vamos a orar al final, ya en unos minutos vamos a orar, pero quiero dejarte esta palabra.
Revisa tu vida personal, revisa tu vida familiar, revisa tu casa, revisa el lugar donde tú vives. Y cuando digo el lugar donde tú vives, me estoy refiriendo a tu urbanización, a tu colonia, al lugar donde tú estás viviendo, el barrio donde tú estás viviendo, porque hay algo, la contaminación puede ser que esté fuera. Revisa qué es lo que hay. Revisa qué es lo que hay. En tiempo pasado, yo practiqué ciencias ocultas. Es necesario que denuncies y repudies todas esas cosas. Y si aún te has quedado, aún así con objetos, te has quedado inclusive hasta con palabras que acuñaste en aquel momento, todo eso lo tienes que denunciar, todo eso lo tienes que sacar, porque son contaminación. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión Cristo con Belial? No podemos nosotros caminar sirviendo a dos señores. Y esta es precisamente la intervención del espíritu de Elías. Si Jehová es Dios, servidle. Si Jehová es Dios, servidle. ¿Por qué andamos buscando en fuentes que no retienen el agua? ¿Por qué andamos buscando en fuentes que no proceden de Dios recursos para nuestras vidas? Dios nos está llamando ahora para que seamos de un solo corazón, para que seamos de una sola mente, para que seamos de un solo sentir. No es solamente si resulta, sigo, si no resulta, no sigo. Eso es ambigüedad. Eso es ambigüedad. La ambigüedad tiene que caer el día de hoy. Puede ser que esa sea tu contaminación. Has vivido por ambigüedad. Has vivido por doble ánimo. Has vivido doble corazón. Toma decisiones el día de hoy. Si Jehová es Dios, servidle. Y por lo tanto, quita toda contaminación. Quita toda contaminación. Porque la enfermedad en la cual estás pasando puede ser que esté sustentada por esa contaminación que no has querido deshacerte de ella. Personas que le sirvieron a dioses ajenos, a dioses paganos que no se han convertido. Pero si estoy yendo a una iglesia, la iglesia no es señal de que una persona se haya convertido. Déjame decirte eso. El hecho de que una persona esté asistiendo a una iglesia no quiere decir que se ha convertido, porque la conversión es la decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces tú buscas una congregación, entonces tú te congregas y participas. Pero si crees que por ir a una iglesia lo resolviste todo, déjame decirte, no es así. Tienes que caminar en la decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que suceda, pase lo que suceda. El mismo sentir de Esther, suceda lo que suceda. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a orar en este momento. Hay personas que han llamado, hay personas que han enviado sus mensajes y hay personas que no lo han hecho, pero que están pasando por una situación. Vamos a orar. En el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor, venimos delante de tu presencia, como llegó Elías delante de ti para reparar el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová está arruinado y estamos restaurando, estamos llevando la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, mi Señor, que ha sido removida, denunciada y removida la contaminación. En el nombre de Jesús. Ahora, oh Dios, levanta la enfermedad para testimonio de tu pueblo. Levanta la enfermedad en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, para que se cumpla la palabra. Hija, tu fe te ha salvado. Hijo, tu fe te ha salvado. Así oramos, mi Señor, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén.
La paz del Señor.